Viajamos con ustedes. Sí, totalmente. Bueno, vamos a empezar con una noticia, les digo, triste pero esperada. Sí. ¿Qué? Porque ayer falleció Lía Cruzet. Digo triste pero esperada porque ya desde el día martes a mí me habían comentado que el panorama era, ¿vieron cuando ya se sabe que como que no va a haber medio marcha atrás? O sea, que era cuestión de horas. Bueno, cuestión de horas terminó siendo el día jueves. A tal punto que su hija Karina, con la quien ella había tenido infinidad de diferencias, a lo largo del tiempo, muchos reclamos económicos, una relación madre-hija complicada, pero a tal punto que su hija Karina viaja el propio martes y eso es lo que a mí me enciende las alarmas de decir, che, evidentemente esto es más grave incluso de lo que me están contando. Karina hacía mucho tiempo, Lía quiero decir, hacía mucho tiempo que estaba instalada y ya con residencia en la ciudad de Mar del Plata y de hecho fue finalmente en un hospital de esa ciudad donde termina falleciendo producto de un cáncer, vamos a decir las cosas como son, una palabra que uno muchas veces no quiere ni nombrar, pero que es la realidad, que le había afectado todo lo que tiene que ver con los bronquios y los pulmones. Les decía, Karina es donde ahí viaja a la ciudad de Mar del Plata y repito, esto ya era un desenlace que se venía anunciando desde el propio martes hasta que finalmente en horas de la tarde de ayer se confirmó esta información. Lía Cruzet, una mujer que dejó una huella en el repertorio de la música popular, sin dudas, pero que además tuvo su paso por teatro de revista. Trabajó con grandes como Jorge Corona, la época de oro del teatro de revista. He visto también muchas mujeres que han pertenecido justamente a ese momento, que le han hecho y le han rendido homenaje a través de sus redes sociales. La propia Gladys, la bomba tucumana, que cuando estuvo viviendo en el último tiempo en un geriátrico y también era muy cuestionado de, che, ¿por qué Lía está viviendo en un geriátrico? Y porque tenía que ser asistida 24/7 y la iba a ver. Mujeres que uno podría haber dicho en su momento fueron competencia, pero que entre ellas no se percibían como competencia, se percibían como amigas. No, y además mujeres que se encontraban en la movida tropical en tiempos muy machistas. Por ejemplo, Totalmente. en redes sociales hoy contaba una persona que había ido a verla a un concierto que un hombre le había querido tocar y que ella directamente, mientras bailaba, le había tenido que dar un roscazo para frenar. Un cazote, como diría el hermano de para que la vaya a buscar y que siguió el show como si nada. O sea, tenía ojos por todos lados. Claro, sí. Era una mujer en la movida tropical en tiempos muy machistas. Definitivamente. Bueno, y que ha tenido, por eso decía, un extenso recorrido y camino, insisto, por la música, pero también por teatro, incluso películas que ha protagonizado. Y la última aparición, por lo menos en un film, fue en el año 2006, en la película de Fito Páez. ¿De quién es el Portalías? Sí. Ahí es donde tiene una participación Lía Cruzet. Y ya a partir de ahí, desde el año 2012, entra como una suerte de curva lamentable para su salud. Arranca también con un cáncer de útero, después tuvo una caída, cadera, bueno, situaciones que se fueron complejizando y además ella alejada de acá de la capital federal, viviendo en Mar del Plata, era poca la información que iba llegando, siempre que llegaba también hablaba de un deterioro también en su salud mental, bueno, era como poca la información que llegaba, pero la que llegaba lamentablemente no era buena. O sea que alejada de los escenarios y brillando como la recordamos y la estamos viendo de hecho en imágenes, hace tiempo no la veíamos. Hablé con Pablo Serantoni porque él, muchos sabrán y los que no se los cuento, él es el hijo de Marcelo Serantoni, que junto con Fontana fueron los creadores de lo que hoy conocemos como Pasión de Sábado. Sí. Fue cambiando el nombre, el ciclo fue cambiando de nombre a lo largo de los años, pero que terminó siendo un espacio para la música popular que por ahí no encontraba pantalla en otros programas y que se expresaba en los productos de los Serantoni. A tal punto que luego, bueno, figuras como Lía Cruzet, Ricky Maravilla, Alcides, que iniciaban su recorrido en este tipo de programas, luego minaban la televisión, pero tenían su génesis aquí. Bueno, fueron precisamente ellos sus descubridores. Pablo la conoce, hoy Pablo, por supuesto, productor y a la cabeza de Pasión de Sábado, la conoce desde que era chico, claro. Trabajó incluso con ella, me ha contado infinidad de anécdotas, las cuales algunas se pueden contar y otras no. ¿Alto voltaje? Y había de lo que se les ocurra. Pero este es el recuerdo justamente de Pablo Serantoni para una mujer que, insisto, él la vio brillar, la vio en su esplendor y en su ocaso y así la recuerda. Una lástima y una gran tristeza, obviamente que no esté más Lía físicamente entre nosotros.
pero tengo los mejores recuerdos con ella desde muy chico, porque mi papá y su socio, Ser Antonio Fontana, fueron quienes la descubrieron en la época de Finalísima, hacia La Cigarrera. Después Corona le puso la Tetamanti y después arrancó, incursionó en la movida tropical como Lía Cruzet y hizo la carrera que hizo, que fue tremenda. Así que la verdad, nada, lo vamos a seguir recordando a través de su música, lo vamos a seguir recordando a través de todo lo que ha hecho ella en esta hermosa movida tropical. Entonces, y recuerdo, tengo miles, desde chico comiendo en mi casa, hasta verla en los programas, hasta verla arriba del escenario, en un montón de shows. Así que, nada, una pérdida importante para la movida tropical, pero siempre va a estar viva a través de su música. Y coincido con lo que decía Pablo, los artistas viven y el legado de los artistas es su música. Pienso desde una figura enorme como la de Sandro hasta una figura como la de Gilda, que por ahí en vida no tuvo el éxito que incluso cuando falleció sí lo alcanzó y se transformó en una leyenda. Rodrigo y tantos artistas que forman parte del repertorio popular y que, como decía bien Pablo, continúan su legado y quedan vivos a través de la música. Así que desde aquí esta pequeña síntesis y este pequeño recuerdo que queríamos hacer a la figura enorme, a la reina de la bailanta, como diría Cacho Castaña, de Lía Cruzet. Y si hablamos de reina de la bailanta...